Me alegra que estés aquí, porque la charla de hoy podría cambiar tu visión sobre ti mismo y cómo te ven los demás. Aquí va la cosa. Los hombres realmente inteligentes tienen un secreto. No se trata de tener todas las respuestas o saber la capital de cada país. Su verdadero poder radica en saber cuándo es mejor callar. A veces, lo que no dices habla más de ti que cualquier frase ingeniosa. He pasado años observando a la gente, tanto a través de la sabiduría estoica antigua, como tomando demasiados cafés mientras veía cómo se desarrolla la naturaleza humana. Y déjame decirte, los hombres más sabios que he conocido comparten algo en común. No desperdician palabras, no se apresuran a llenar el silencio y jamás dicen cosas que minen su credibilidad. Así que hoy vamos a profundizar en 7 cosas que los hombres inteligentes nunca dicen, no porque sean perfectos, sino porque han aprendido, a veces de la manera más dura, que estas frases no llevan a nada bueno. Quédate aquí, da un clic en el botón de suscribirte y volvamos más sabios juntos. Primero, ya lo sé. Esta es una frase que se nos escapa más a menudo de lo que quisiéramos admitir. Suena inofensiva, incluso confiada, pero lo que realmente revela es algo mucho menos halagador. Una mente cerrada. Y un hombre inteligente sabe que en el momento en que nos convencemos de que no hay nada más por aprender, hemos cerrado la puerta al crecimiento. Aprendí esto de la manera difícil hace años, mientras trabajaba con un mentor que se movía con la tranquila certeza de alguien que había vivido suficientes batallas para hablar poco. Estábamos revisando un proceso que yo había hecho cientos de veces. Él comenzó a explicarlo y, sin pensarlo, lo interrumpí diciendo, «Sí, ya lo sé». Me lanzó una mirada calmada pero pesada y siguió adelante. Más tarde, me di cuenta de lo que había hecho. No solo lo interrumpí, sino que también me robé la oportunidad de escuchar lo que él veía y que yo no. Su experiencia le había enseñado cosas que no venían en manuales ni en vídeos de entrenamiento. Cosas que yo no había vivido lo suficiente como para comprender. Cuando decimos, ya lo sé, en realidad estamos diciendo que no nos queda nada por aprender. Eso no es inteligencia, es arrogancia disfrazada de competencia, y la filosofía estoica corta de raíz esa ilusión. Marco Aurelio nos advirtió de forma clara, no puedes aprender nada si piensas que ya lo sabes todo. Lo que quería decir es que el ego, nuestra necesidad de parecer sabios para proteger la imagen que hemos construido, se convierte en el mayor obstáculo para nuestro crecimiento. Nos convence de que estamos en un terreno firme cuando, en realidad, estamos simplemente equilibrándonos sobre el orgullo. Los hombres inteligentes entienden que el conocimiento no es un trofeo que ganas y colocas en una estantería. Es un río, siempre fluyendo, siempre cambiando. Te metes en el mismo lugar 2 veces y el agua es diferente cada vez. Recuerdo que vi a un carpintero experimentado escuchar pacientemente a un aprendiz que explicaba una técnica que él probablemente dominaba desde hacía décadas. Asintió, hizo preguntas e incluso le dio las gracias por compartir. Más tarde, le pregunté por qué no le dijo al chico que ya sabía todo eso. Sonrió y dijo, porque a veces aprendes más escuchando cómo lo ve alguien más. Esa es sabiduría. Y es una forma de inteligencia que no necesita hacerse notar. Así que si te encuentras pensando, ya he oído esto antes, respira y escucha de todos modos. No porque necesites hacerle el juego a alguien, sino porque podrías captar algo nuevo, un detalle, un cambio de perspectiva, una sutileza que amplíe tu comprensión. Y aunque no lo hagas, practicas la humildad, demuestras respeto y con el tiempo te conviertes en alguien a quien vale la pena escuchar. En el estoicismo, eso se llama dominio de uno mismo, la habilidad de dejar de lado el orgullo en favor de la claridad, la fortaleza de ser siempre un estudiante de la vida. Al final, esa es la inteligencia que perdura. Segundo, eso es imposible.
Hace varios años trabajé junto a un hombre llamado Roberto. Era astuto, experimentado, el tipo de líder que parecía llevar el peso de toda la empresa en sus hombros sin mostrar tensión. Pero había una frase que solía usar con frecuencia, casi como un reflejo: eso es imposible. Cada vez que surgía una nueva idea, ya fuera una propuesta para entrar en un nuevo mercado, optimizar un sistema obsoleto o incluso abordar a un cliente complicado, la desechaba con esas dos palabras. Al principio sonaba práctico, responsable. Después de todo, ¿quién tiene tiempo para perder persiguiendo sueños imposibles? Pero con el tiempo, se volvió dolorosamente claro que cada vez que decía «eso es imposible», no se refería a la situación, sino a sí mismo, a sus propios límites y temores. Los estoicos entendían bien este tipo de pensamiento. Séneca escribió que sufrimos más a menudo en nuestra imaginación que en la realidad, y eso era exactamente lo que Roberto hacía. No estaba analizando la situación objetivamente, estaba proyectando su propio miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a equivocarse, miedo a intentar y no conseguirlo. Es un miedo silencioso, que no parece miedo en absoluto, sino lógica, precaución, practicidad. Pero debajo de eso está la creencia de que si no podemos ver todo el camino, no debemos dar el primer paso. La filosofía estoica corta esta parálisis autoimpuesta, recordándonos que el obstáculo no es el problema, es nuestra percepción del obstáculo la que nos derrota. He visto esto de primera mano. Hubo un proyecto en el que participé años después de trabajar con Roberto. El presupuesto era ajustado, el tiempo más corto de lo razonable, y el equipo inexperto. Cada fibra lógica de mi ser decía que no podía hacerse, pero en lugar de decir «eso es imposible», intenté algo diferente. Me pregunté «¿qué puedo controlar hoy? ¿Cuál es el siguiente pequeño paso que puedo dar?». Ese proyecto resultó ser uno de los más exitosos en los que he trabajado, no porque realizáramos milagros, sino porque nos negamos a paralizarnos ante la magnitud del desafío. Nos mantuvimos enfocados en el siguiente paso, y luego en el siguiente. Marco Aurelio dijo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos», y eso marcó la diferencia. Cuando un hombre dice «eso es imposible», está declarando derrota antes de que comience la lucha. Los hombres inteligentes saben que lo que a menudo parece imposible es solo desconocido. No es un muro, es un desafío para avanzar. Entienden que la fortaleza no se construye ganando cada batalla, sino presentándose una y otra vez, especialmente cuando las probabilidades parecen en contra. Esa es la esencia del coraje estoico. No es optimismo imprudente, sino persistencia disciplinada. En la vida, a menudo se nos pide que hagamos cosas difíciles, y en el momento en que las etiquetamos como imposibles, cerramos la puerta a nosotros mismos. Pero el hombre que aprende a dar el siguiente paso, sin importar cuán pequeño sea, abre puertas que nadie más ve. Eso no es solo inteligencia, es sabiduría forjada en el esfuerzo. Tercero, no es mi culpa. Una de las frases más dañinas que un hombre puede decir es «no es mi culpa». Es engañosamente simple y a menudo se siente justificada en el momento en que las cosas salen mal, ya sea en el trabajo, en una relación o en la vida. Es natural querer defendernos, dejar claro que la culpa recae en otro lugar. Pero aquí está la verdad. Cada vez que desviamos la responsabilidad, entregamos nuestro poder. Los hombres inteligentes entienden esto profundamente. Han aprendido que la responsabilidad no se trata de culpabilidad, sino de influencia. Y si te niegas a asumir responsabilidad, incluso por una pequeña parte del problema, renuncias a la oportunidad de ser parte de la solución. Vi esto suceder hace años cuando un amigo mío, Miguel, perdió un cliente importante.
Se apresuró a explicar por qué no era su culpa. El cliente era difícil, el mercado estaba cambiando, su equipo no cumplió con los plazos. Todo cierto hasta cierto punto. Pero mientras se ocupaba de explicar por qué no era responsable, la oportunidad de aprender de la experiencia y mejorar se le escapó. Se quedó estancado, repitiendo los mismos errores, convencido de que siempre era problema de alguien más arreglarlo. Lo que no se dio cuenta es que al negarse a asumir cualquier responsabilidad, entregó lo único que podría haber cambiado su resultado: el control sobre sí mismo. Los estoicos creían que debíamos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control y liberar el resto. Epicuro dijo que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y esa es la clave. Cuando decimos, no es mi culpa, colocamos el poder de cambiar la situación en manos de otra persona. Esperamos que ellos lo solucionen, que se disculpen, que hagan las cosas mejor. Pero cuando aceptamos incluso una pequeña parte de la responsabilidad, reclamamos inmediatamente el control. Pasamos de ser pasivos a activos, de impotentes a poderosos. En mi propia vida he encontrado que asumir mi parte, sin importar cuán pequeña sea, abre puertas que no veía antes. Puede ser tan simple como admitir que no me comuniqué claramente o que podría haberme preparado mejor, incluso si otros cometieron errores más grandes. Esa disposición a asumir la responsabilidad cambia algo dentro. Genera confianza, tanto contigo mismo como con quienes te rodean. Muestra que eres un hombre que no espera ser rescatado o justificado. Actúas. Culpar es fácil. Asumir responsabilidad es difícil. Pero la responsabilidad también es donde reside la fortaleza. Los estoicos nos recuerdan que no estamos aquí para escapar de la dificultad, sino para superarla. Y el levantarse comienza con decir, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Eso es cómo lideran los hombres inteligentes, no encontrando fallas, sino encontrando un camino hacia adelante. Si has encontrado valiosos estos pensamientos, házmelo saber comentando sí abajo. Tus opiniones importan y me encantaría escucharlas. Cuarto, no necesito ayuda. Una de las mentiras más peligrosas que un hombre puede decirse a sí mismo es, no necesito ayuda. Suena noble en la superficie, independiente, fuerte. Es una frase que hemos sido condicionados a admirar, especialmente en una cultura que a menudo celebra al lobo solitario, al hombre hecho a sí mismo que forja su propio camino y carga con sus cargas sin queja. Pero la verdad que hay debajo es mucho menos heroica. La negativa a pedir ayuda a menudo no es un reflejo de fuerza, sino de orgullo. Un orgullo silencioso, corrosivo y cegador. Nos aísla y nos hace creer que luchar en silencio es una virtud, y con el tiempo erosiona la resiliencia que creemos que estamos protegiendo. Me acordé de esto al leer sobre Abraham Lincoln. Durante los días más oscuros de la guerra civil, la historia lo pinta como una figura solitaria, estoica, cargando el peso de una nación fracturada sobre sus hombros. Pero lo que a menudo se pasa por alto es cuánto dependía Lincoln de los demás. Se rodeó de asesores que lo desafiaban y buscó opiniones que contradijeran las suyas, no porque le faltara confianza, sino porque entendía que la sabiduría no nace del aislamiento. Se forja a través del coraje de admitir que no tienes todas las respuestas. Durante el brutal conflicto en Antietam, Lincoln visitó al general McClellan a pesar de sus desacuerdos, buscando una visión estratégica. Pasó horas con su gabinete, a menudo denominado el equipo de rivales, porque valoraba sus perspectivas, incluso cuando chocaban con las suyas. Esto no era debilidad, era fuerza medida por la humildad. Y esa es la lección que los hombres inteligentes aprenden tarde o temprano. La autosuficiencia es importante, pero nunca se pensó que fuera absoluta. Los estoicos fueron claros respecto a esto. Marco Aurelio
quizás el hombre más poderoso de su tiempo, hablaba abiertamente sobre la deuda que tenía con sus mentores, sus maestros, sus amigos. Catalogó en Meditaciones las lecciones que había aprendido de cada uno de ellos, reconociendo cómo su sabiduría moldeó la suya. El emperador más poderoso del mundo no fingía tener todas las respuestas. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Sin embargo, muchos de nosotros lo hacemos. Nos decimos que pedir ayuda es admitir derrota, que si llegamos a buscar ayuda es porque no fuimos lo suficientemente fuertes. Pero esa creencia es una trampa. Nos encierra en nuestras propias cabezas, lentamente ahogándonos en problemas que nunca debimos enfrentar solos. Y lo peor de todo, nos roba la oportunidad de que quienes nos rodean ofrezcan lo que tienen. Cuando nos negamos a pedir ayuda, negamos a otros la oportunidad de dar. Cortamos el apoyo mutuo que une a las personas. Yo también caí en esa trampa. Hubo un tiempo en que pensé que tenía que cargar con todo. Trabajo, familia, las interminables presiones de intentar cumplir con una imagen de fortaleza. Creí que mantenerme en pie significaba mantenerlo todo para mí, y solo logró desgastarme. El punto de inflexión llegó cuando finalmente admití a alguien en quien confiaba que no podía hacerlo solo. Lo que encontré no fue juicio, sino comprensión y apoyo. Ese pequeño momento de humildad me dio la energía y la claridad que me habían faltado durante años. Me di cuenta de que la verdadera fortaleza no está en cuánto tiempo puedes estar solo, sino en saber cuándo extender una mano y cuándo tomar una. Los estoicos nos enseñan que somos parte de un todo más grande, que estamos hechos para la cooperación y la ayuda mutua. Epicuro nos recuerda que ningún hombre es una isla, y cuando pretendemos lo contrario, luchamos contra el orden natural de la vida misma. La fortaleza no se disminuye al pedir ayuda, se define por ello, porque pedir ayuda requiere coraje, honestidad, y esos son los sellos distintivos de un hombre sabio, que sabe que cargar con las cargas solo no es noble, es innecesario. Así que la próxima vez que sientas la tentación de decir «yo puedo solo», detente un momento. Pregúntate si es la fortaleza la que habla o el orgullo disfrazado. Y recuerda a Lincoln, quien lideró con sabiduría y humildad, sabiendo muy bien que incluso los hombres más fuertes necesitan a otros para mantenerse en pie. Quinto, ya soy muy viejo para eso. Una de las mentiras más perjudiciales que un hombre puede decirse a sí mismo es «ya soy muy viejo para eso». Se desliza silenciosamente, a veces disfrazada de practicidad o incluso humor autocrítico, pero debajo hay algo mucho más pesado, una resignación, una creencia de que los mejores capítulos ya están escritos y que hay poco más que valga la pena perseguir. Es el tipo de pensamiento que cierra puertas mucho antes de que deban ser cerradas. Los hombres inteligentes comprenden que esta frase no solo es limitante, sino tóxica. Se convierte en una erosión lenta del propósito, una rendición silenciosa de la vida que aún está por vivir. Leí sobre un hombre llamado Harry Bernstein. A los 93 años, después de haber trabajado toda su vida como editor de revistas y criar una familia, decidió escribir su primer libro. Lo llamó La pared invisible, una memoria sobre su infancia en un pobre pueblo inglés dividido por la religión y los prejuicios. Fue rechazado por varias editoriales antes de que finalmente se publicara. Tenía 96 años cuando llegó a las estanterías. Ese libro ganó aclamación internacional. Fue traducido a múltiples idiomas, tocando las vidas de personas en todo el mundo. Escribió 3 libros más después de eso. Harry no compró la mentira de que era demasiado viejo. No se dijo a sí mismo que ya era tarde. Tenía algo que decir, algo que crear, y lo hizo. Lo que más me impactó de la historia de Harry no fue su éxito, sino su valentía. La valentía de creer que la vida aún tenía más para ofrecerle,
que incluso en sus 90 no había terminado de crecer, aprender o contribuir. Y esa valentía no es exclusiva de hombres como Harry. Es una elección que todos enfrentamos, a veces a diario. Escuchamos la voz que dice que hemos perdido nuestra oportunidad, o abrazamos la posibilidad de que, mientras tengamos aliento, tenemos propósito. Los estoicos enseñaron que la edad no significa nada para el alma. Marco Aurelio reflexionó sobre esta verdad, recordándose a sí mismo que la muerte es inevitable, sí, pero hasta que llegue nuestro deber, es vivir lo más plena y virtuosamente posible. Creía que la sabiduría a menudo viene con la edad, no por el paso de los años, sino porque aquellos que permanecen curiosos y valientes profundizan su comprensión con el tiempo. El crecimiento no se detiene con la edad, se madura. He visto hombres en sus 60 aprender nuevos oficios, iniciar negocios, guiar a jóvenes líderes. He conocido otros que dejaron que el peso del arrepentimiento y el tiempo los convenciera de retirarse de la vida. La diferencia no es la circunstancia, sino la mentalidad. Un hombre que dice, ya soy muy viejo para eso, ya ha cerrado la puerta. Pero un hombre que pregunta, ¿qué puedo hacer ahora?, la abre de par en par. La edad no nos descalifica de vivir con valentía. Nos brinda más para ofrecer: experiencia, claridad, resiliencia. Estas no son señales de alguien que ha terminado. Son las herramientas de alguien que recién comienza. Y ese es el camino estoico. Seguir aprendiendo. Seguir esforzándose hasta el último momento. Porque mientras estemos aquí, aún hay trabajo por hacer. Si lo que acabas de escuchar te resonó, dale un me gusta a este video y no olvides suscribirte, porque cada vez que descubro una nueva perspectiva sobre la vida, quiero que seas el primero en enterarte. Sexto, lo haré más tarde. Hay pocas frases más seductoras y destructivas que lo haré más tarde. Suena inofensiva, racional, incluso como una promesa a nosotros mismos de que lo haremos eventualmente. Pero la verdad es que, más tarde, se convierte en el cementerio donde se entierran silenciosamente nuestras mejores intenciones. Los hombres sabios entienden esto, y muchos han aprendido por las malas que retrasar lo que importa no compra tiempo, sino que nos lo roba. Cada vez que nos decimos, llamaré mañana, me disculparé la próxima semana, comenzaré ese proyecto cuando las cosas se calmen, estamos apostando algo sobre lo que no tenemos control: el tiempo. Conocí a un hombre llamado Tomás. Era exitoso, a cualquier medida, un negocio próspero, una hermosa familia, respeto en su comunidad, pero siempre estaba ocupado, demasiado ocupado. A menudo se decía que pasaría más tiempo con su padre anciano más tarde, cuando las cosas en la oficina no fueran tan agobiantes. Postergó el viaje de pesca que habían planeado, retrasó la llamada para ponerse al día y aplazó las visitas para simplemente sentarse y hablar. Y luego, un día, más tarde, se acabó. Su padre falleció repentinamente y Tomás se quedó con un teléfono lleno de borradores que nunca envió y un corazón lleno de cosas que nunca dijo. Me compartió esto años después, no para buscar simpatía, sino como una advertencia. Creemos que tenemos tiempo hasta que no lo tenemos. Los estoicos fueron claros sobre esta realidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo a diario sobre su propia mortalidad, no para ser morboso, sino para agudizar su sentido de urgencia. Escribió: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No es solo un experimento filosófico, es una práctica, una mentalidad que los hombres inteligentes adoptan porque saben que el reloj no está en sus manos. El tiempo no espera a que estemos listos. No le importan nuestros planes o intenciones. Lo que retrasamos hoy, tal vez nunca tengamos la oportunidad de hacerlo mañana. Por eso los hombres sabios actúan ahora. Hacen la llamada que han estado postergando.
dan el primer paso incómodo hacia la reconciliación de una relación rota, comienzan el proyecto que ha estado acumulando polvo y dudas en un rincón de su mente. No porque sea fácil, sino porque entienden que esperar el momento perfecto es un juego peligroso que casi nunca da frutos. He experimentado esto en mi propia vida. Hubo conversaciones que postergué porque no quería lidiar con la incomodidad. Cartas que no escribí porque pensé que habría tiempo. Pero cuando finalmente dejé de esperar y actué, algo poderoso sucedió. La carga se levantó. La claridad reemplazó al arrepentimiento. Y me di cuenta de que la acción, no la intención, es lo que construye una vida digna de recordar. Los estoicos nos enseñan a vivir ahora, plenamente y con urgencia. Más tarde, es una ilusión que nos consuela hasta que es demasiado tarde. El hombre que actúa hoy, que se niega a dejar cosas importantes sin hacer, vive sin arrepentimientos. Y esa es la verdadera sabiduría, porque la oportunidad no llama dos veces, se desvanece silenciosamente mientras estamos ocupados esperando un mejor momento. Séptimo, así soy yo. Una de las creencias más limitantes que un hombre puede sostener es aquella que se resume en la frase «así soy yo». Suena definitiva, como un punto final al final de una oración, pero lo que realmente indica es una rendición silenciosa, una decisión de dejar de crecer. Los hombres inteligentes evitan esta mentalidad porque comprenden una verdad que muchos ignoran. No somos seres fijos atrapados por viejos hábitos o identidades pasadas. Quien somos se moldea por lo que elegimos hacer una y otra vez. El momento en que un hombre se declara incapaz de cambiar no está definiendo su naturaleza, se está negando a asumir la responsabilidad por ella. He visto esto suceder demasiadas veces. Un hombre pierde su temperamento a menudo, y cuando se le señala, se encoge de hombros y dice, «Así soy yo». Otro hombre evita la conexión significativa, porque se siente incómodo con la vulnerabilidad, y se dice a sí mismo, «Así he sido siempre». Estas no son declaraciones de hecho, son excusas. Excusas que permiten que el miedo y la inercia se disfracen de autoconciencia. Pero en el fondo, lo que revelan es la resistencia a la incomodidad, al difícil proceso de cambio y a la realidad de que ningún hombre ha terminado de convertirse en quien está destinado a ser. Los estoicos confrontaron esto de frente, enseñaron que no somos prisioneros de nuestro temperamento, nuestro pasado o nuestros impulsos. Epicuro dijo que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Asimismo, no es nuestra naturaleza lo que nos limita, sino las historias que nos contamos sobre quiénes somos. El cambio es incómodo, requiere autoexaminación y una disposición a soltar lo familiar, incluso cuando esa familiaridad se ha convertido en una fuente de dolor. Pero los estoicos también creían que el dominio de uno mismo era el más alto llamado, no porque fuera fácil, sino porque era necesario para una vida con significado. El crecimiento exige honestidad, exige que formulemos preguntas más difíciles. ¿Estoy actuando de esta manera porque realmente soy así, o porque es más fácil que hacer el trabajo para cambiar? Los hombres inteligentes eligen el camino más difícil. Reconocen que la sabiduría no es un trofeo que se gana y se exhibe, sino una práctica, un compromiso de convertirse en una mejor versión de uno mismo cada día, no porque odien quienes son ahora, sino porque se respetan lo suficiente como para no quedarse como están. Al final, así soy yo. Es una forma de cerrar la puerta a la posibilidad. Pero los estoicos nos recuerdan que la vida misma es cambio. La naturaleza es cambio. Resistirlo es negar la esencia misma de estar vivo. El hombre que comprende esto no teme al cambio. Lo acoge. Se ve a sí mismo como una obra en progreso, inacabada, pero dispuesta. Y en esa disposición reside la verdadera sabiduría.
Si alguna vez te has encontrado diciendo alguna de estas 7 cosas, confía en mí. Estás en buena compañía. Yo también he estado allí más veces de las que me gustaría admitir. Pero aquí está la buena noticia. Los hombres inteligentes no son aquellos que nunca cometen errores. Son los que los reconocen y eligen mejorar. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, volviéndonos mejores, una elección reflexiva a la vez. Entonces, ¿cuál de estas ideas resonó contigo hoy? Tal vez sea momento de dejar "así soy yo" en el pasado, o finalmente retirarte de "lo haré más tarde", antes de que más tarde se convierta en nunca. Lo que sea, esta es tu invitación a dar el siguiente paso, porque la sabiduría no se trata de ser perfecto, se trata de mantener la curiosidad, permanecer humilde y siempre avanzar. Si la charla de hoy encendió algo en ti, compártela. Pásale este video a un amigo que esté en este mismo camino. Y si aún no lo has hecho, da clic en el botón de suscribirte. Nos vemos en el próximo video.